Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Estamos de vuelta con las clases. Bendito sea el Señor. Tenemos muy buenas noticias sobre mi hermano. El Señor ha sido fiel, ha sido muy bueno, demasiado bueno, diría yo. Y en este tiempo que mi hermano estaba enfermo, pues nos sustentó, nos cuidó a nosotros y principalmente a él. A nosotros nos llenó de fortaleza, de confianza. Pudimos ser probados una vez más en nuestra fe y eso es para gloria y honra de nuestro Señor. Si estas cosas no sucedieran, no nos daríamos cuenta de lo hermoso también que es ser probado en la fe, porque nos permite el Señor conocernos a nosotros mismos. Él ya sabe cuál va a ser nuestra actitud ante una determinada situación, pero nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una determinada situación. Entonces el Señor permite estas pruebas, número uno, porque nos va a hacer que reconozcamos cómo anda nuestra fe. Dos, porque nos pule y es la única manera de crecer en la fe. Si nosotros no pasamos por pruebas o no pasamos por procesos, nuestra fe no se va a ver afectada y nuestra fe no va a ser puesta realmente en una situación en que nos haga a nosotros entender que nuestra fe siempre tiene que estar siendo fortalecida y la única forma en que nosotros aprendemos a fortalecer la fe es por medio de las pruebas. Glorifico tanto yo como toda mi familia al Señor por habernos permitido pasar por esta situación. Estamos todavía pasándola, pero sin embargo todos los días vemos la mano del Señor, todos los días vemos su amor, su misericordia y vemos cómo la respuesta a la oración, hermanos, cómo el Señor responde. Levantamos entre nuestra familia, incluyendo no solo a mi familia primaria como mi esposo y mi hijo, sino nuestra familia cercana como hermanos, secundaria, digamos, nuestra familia secundaria, hermanos y hermanas, en este momento de oración y empezamos a orar cada hora. Cada hora y pusimos nuestros relojes con alarmas para que cada hora nos estuvieran recordando que debíamos orar y eran oraciones como tal vez lo mucho de 5 minutos, eran súper específicas por nuestro hermano y con acción de gracias. Y hemos visto la mano del Señor realmente moverse de una manera asombrosa y volvimos a ver ese Dios grandioso que abrió el Mar Rojo. Así que muchísimas gracias, hermanos. Yo sé que ustedes también en el grupo han estado orando. Entonces les doy las gracias por eso, porque sé que han estado orando. Ahora, hermanos, vamos a iniciar con la clase y como siempre vamos a iniciar con oración. Vamos a ver la segunda venida de Cristo, clase número 28. Esta es la clase que nos toca a nosotros. Entonces, vamos a iniciar con esta lección. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre de la gloria, alabamos tu nombre una vez más. Te reconocemos como único y verdadero Dios. Te adoramos por ser quien eres. Te adoramos por todos tus atributos, Señor, porque tú eres grande, fuerte, poderoso, indiscutiblemente lleno de misericordia y de amor. Y somos beneficiados por tu justicia, que es en Cristo Jesús. Vivimos en la justicia de tu Hijo y te damos las gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo realmente definir lo que tú haces en nuestras vidas y no es que siempre todo es para bien. Señor, te ruego que no permitas que mi boca se abra para decir algo que tú no has permitido, que todo lo que yo diga sea la verdad. Señor, úsame para tu honra y tu gloria. Úsame, Señor, y lo que tú a mí me enseñas, Señor, permite que yo lo pueda transmitir a mis hermanos de la manera correcta, de la manera que tú quieres que sea transmitido. Gracias, Señor, te doy por todo. Bendito y alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos con la lección 28 de la segunda venida de Cristo. Hermanos, se ha debatido mucho sobre el significado de la frase griega tereo ek.
Esta lección yo necesito que ustedes presten mucha atención porque vamos a tocar un poquito sobre el rapto. Entonces, por eso es que es interesante que ustedes presten atención. Dice, guarda, esta palabra en griego significa guarda, conservar, custodiar, reservar, guardar de. Entonces, esto es algo para que lo tengamos presente. Los que defienden la idea de que la iglesia pasará, hermanos, por la tribulación, sostienen que esta frase significa preservación en medio de y emerger de. Así que presten atención a lo que vamos a hablar ahora. Consideran estas personas que defienden que la iglesia va a pasar por la tribulación, consideran que la iglesia pasará por los juicios de la tribulación y que Dios la preservará en medio de ellos, de modo que la iglesia emerja satisfactoriamente al final de la hora de la prueba. Hermanos, sin embargo, este punto de vista es improbable, tanto en el terreno lingüístico como en el bíblico, porque el sentido esencial de la preposición griega, que hay una preposición griega que es ek, esa preposición es lo que significa es de, fuera de o lejos de. Si el Señor tuviera la intención de dar a conocer que la iglesia sería preservada en medio de la tribulación y que tuviéramos que pasarla, las preposiciones griegas en o día, a través de, habrían sido más apropiadas. Entonces se emplea 3 veces con el verbo tereo en el Nuevo Testamento. Hechos 12:5 dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Vamos a ver la comparación con un pasaje de lo que significa este verbo y estas preposiciones, porque es importante ver esta preposición griega de ek, que significa de, fuera de o lejos de. Entonces, vamos a verla comparada con varios pasajes aquí en la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver lo que significa esta palabra. Hechos 12:5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Notemos y subrayemos la palabra custodiado. Así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Primera de Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos a través de, para ustedes. Vean que aquí custodiado, en el primer pasaje que leímos de Hechos 12:5, dice que Pedro estaba custodiado, ¿pero dónde? En la cárcel. Estaba siendo preservado, pero en la cárcel. Aquí reservado en los cielos tiene la misma connotación. Estaba siendo reservado en los cielos. Judas 1:21 dice, consérvense en el amor del Señor. No, en ningún momento están saliendo de ahí, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta palabrita eis, consérvenseis, una vez en Hechos 25:4, pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Siempre esta palabra es denotando una previa existencia dentro, que es lo que les estoy diciendo. Como ahí, conservéis, custodiado, consérvenseis. O sea, consérvenseis. Eso son palabras que ese eis al final está diciendo que está dentro o con el propósito de continuar dentro. Pero tereo con ek, juntando estas dos palabras, implica más bien todo lo contrario. Indica una existencia continua que está existiendo siempre, pero fuera de. La única ocasión en la que aparece la frase tereo ek en la Biblia es en Juan 17:15. Juan 17:15 es la única frase donde dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder o del maligno, del poder del mal. Analicemos una vez más la oración de Jesús. En su oración como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo dijo,
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los saques del mundo, mi Dios, nada más guárdelos, déjelos ahí en el mundo, pero guárdelos. Entonces es la única ocasión en la que aparece la frase tereo ek en la Biblia. Está ahí y la vemos en Juan 17:15. O sea, él está hablando claramente. Claro que Jesús no oró para que los creyentes fueran preservados dentro del poder de Satanás, ya que los creyentes han sido librados, y eso es muy importante que lo entendamos. Todos los creyentes hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. No estamos perteneciendo a Satanás y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo sé? Por Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio, o sea, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, los cristianos son los que se han convertido de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18 dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. El ser guardado completamente fuera de es un poderoso argumento para abogar por un significado similar en Apocalipsis 3:10. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. El apóstol Juan escribió ambos pasajes y ambos son citas directas del Señor Jesucristo. Se debe entonces interpretar como tereo ek, como una promesa de preservación en medio de la tribulación, y se presenta con otro anexo. La iglesia en Filadelfia nunca estuvo en la tribulación. Esta todavía pertenece al futuro. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan sobre la iglesia de Filadelfia. Entonces, otra evidente objeción a interpretar tereo ek como una promesa de preservación en medio de la tribulación es que los creyentes en este tiempo terrible no serán preservados. En realidad muchos sufrirán el martirio, hermanos. Porque una de las cosas es que los que se van convirtiendo al Señor tendrán que dar su vida por el Señor. Y muchos entregarán su vida y van a tener que sufrir martirio, persecución. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos que Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos está declarando precisamente que muchos sufrirán el martirio. Apocalipsis 7, del 9 al 14 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Estos pasajes cuidadosamente van llevándonos a la conclusión de que la promesa de la preservación, hermanos, no tiene sentido si los creyentes enfrentan la misma suerte que los pecadores durante la tribulación. Dios no se contradice. Y es claramente en las palabras griegas y su significado lo que promete el Señor Jesucristo a los suyos. Algunos sostienen que la promesa de liberación es solo de la ira de Dios durante la tribulación. Pero una promesa de que Dios no matará a los creyentes, sino que permitirá a Satanás y al anticristo hacerlo, proporcionaría poco aliento, hermanos, entonces a la iglesia sufriente de Filadelfia. Entonces, ¿dónde estaría esa preciosa promesa? Si se cree entonces lo contrario, que el Señor va a permitir que esa liberación no se llevara a cabo de la ira de Dios durante la tribulación, pues entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pero la promesa de que Dios no matará a los creyentes, sino que permitirá a Satanás y al anticristo hacerlo, por los que se van a convertir en ese tiempo, también proporcionaría poco aliento a la iglesia sufriente de Filadelfia si fuera así. Entonces, el vengo al que Cristo se refiere se distingue de los que prometió a las 7 iglesias de Asia. Por ejemplo, Apocalipsis 2:5, si ustedes se acuerdan, y vamos a ver lo que dice. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré como juicio pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí hay una advertencia. Vemos cómo aquí arroja más claridad. Continuemos entonces con el siguiente pasaje. Apocalipsis 12:16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y por último leemos Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces vemos que está siendo muy claro el Señor cuando dice vendré, pero está hablando vendré. Los anteriores promesas fueron advertencias de inminentes juicios, que ya nosotros los vimos, hermanos, en estudios anteriores, de juicios temporales que iban a suceder sobre cada congregación que estaba en pecado, se conservaba en pecado. Tenían miembros en pecado. Comparémoslo con Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿se acuerdan? Que ya nosotros esto lo hemos visto, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te guardaba o no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? O sea, tanto usted como su esposo, lo que Pedro trata de decirles. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, en el siguiente pasaje, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace la advertencia sobre la seriedad y celebración de la cena del Señor. Nos expone un temor conciso, hermanos, hacia las cosas de Dios, de modo que no haya excusa. Primera de Corintios 11, del 28 al 30. Vean lo serio que es tomar la cena indignamente. Y Pablo está haciendo una advertencia, Señor, a la iglesia con mucha seriedad.
Pablo está haciendo esta advertencia. Y vea lo que dice. Por tanto, 1 Corintios 11, del 28 al 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esto es muy, muy serio. Muy serio. Versículos 28 y 29, hermanos, de 1 Corintios 11. Sin embargo, aquí el vengo es para traer la hora de la prueba que culmina con la segunda venida del Señor en el arrebatamiento, cuando él habla de eso. En este pasaje que sigue, es la venida de Cristo para liberar a su iglesia. Veámoslo comparándolo con 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 11. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Este pasaje claramente expone, hermanos, no es para traer juicio sobre la iglesia. Por eso Pablo está hablando de esta forma. La palabra pronto describe la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia. Pudiera ocurrir en cualquier momento. La respuesta de todo creyente debe ser: amén, si ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Vamos a ver el mandato que el Señor hace a esta iglesia. Apocalipsis 3:11 dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debido, hermanos, a la inminente venida del Señor por su iglesia, los creyentes deben de retener, guardar, apreciar, cuidar lo que tienen. Los miembros de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles y leales a Cristo. Por eso el Señor les está hablando de esta manera. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Y es muy importante darnos cuenta que el Señor está diciendo esto porque Él sabía que era importante que ellos pudieran retener todas las enseñanzas que ellos habían recibido. Sus miembros habían sido fieles, habían sido leales a Cristo. Entonces, por eso es que Cristo les ordena que sigan siéndolo. Los que perseveran hasta el final probarán entonces por este medio la autenticidad de su salvación. O sea, que no era que ellos iban a ser salvos hasta ese momento, sino que perseveraban porque ya eran salvos. Por eso Mateo 10:22 dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que va a ser salvo si persevera, es que persevera porque anteriormente ya había sido salvo. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Claramente estos pasajes nos enseñan que si es salvo, de hecho se va a perseverar en el Señor, hermanos. Si yo soy salva, yo voy a perseverar en la causa de Cristo, aun a costa de mi vida. Es cierto que los creyentes están eternamente seguros gracias al poder de Dios. Pero el medio por el cual les asegura es al darles a los creyentes una fe que persevera. Los cristianos son salvos por el poder de Dios. Pablo escribe en Colosenses 1:21-23: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si somos verdaderos hijos de Dios, no nos moveremos, hermanos, de la voluntad de Dios.
y retendremos el Evangelio en esperanza de sus promesas. Contrastemos esto con lo que podemos ver que lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Los que abandonan la fe muestran que nunca fueron realmente salvos. Entonces volvamos a leer 1 de Juan 2:19 y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, vemos la promesa de Cristo al que fielmente persevera. Y es que ningún otro tome tu corona. Esa es la promesa que el Señor da. Comparémoslo con Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esta hora de la prueba es las persecuciones que se van a desatar. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Ahora, esta tribulación por 10 días es un nombre de forma genérica. Como pueden ser 10 días, puede ser menos o puede ser más. Pero lo que está hablando aquí es de lo fuerte que va a ser. Sé fiel hasta la muerte. Hay una advertencia. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. O sea, ustedes saben que pueden morir y tienen que permanecer firmes. Acabamos de leer Apocalipsis 2:10, hermanos, y esto define esta corona como la corona de la vida. O como dice también literalmente el texto griego, hermanos, que es la corona que es vida. La corona o recompensa para los que fielmente resisten hasta el final es vida eterna con todas las recompensas, hermanos, a lo que esta corona está asociada. Recordemos que cada uno debe ser hallado fiel. No podemos olvidar esto, en lo cual Cristo lo ha puesto. Desempeñar su trabajo siempre con gozo y excelencia en la obra del Señor. No está hablando de trabajo secular, está hablando de trabajo en la iglesia, de trabajo con los hermanos, de trabajos unidos con el pastor, de trabajos unidos para trabajar con las mujeres o con los niños dándoles clases, y a cada cual se le dará su corona. Segunda Juan 1:8 dice, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, el trabajo en la obra, sino que reciban galardón completo. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás, le está diciendo Pablo a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este versículo, él la describe como una corona de justicia. A todos los que aman la venida, la recibirán. Y los que aman la venida de Cristo son los que realmente son salvos, que van a recibir esta corona de justicia que es la corona de la vida. Y en 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué belleza, hermanos, esta corona. Y solo unos tendrán el privilegio de recibir esta corona incorruptible de gloria. Qué hermoso privilegio van a tener estos pastores fieles, estos pastores dignos y que enseñaron con temor y temblor la palabra de Dios, porque así la tuvieron que haber enseñado, con temor y temblor, la bendita palabra de Dios, sin alteraciones, sin imponer nuevas leyes, sin inventar cosas de la palabra, sin poner sus formas de criterio o sus comentarios, los que han sido llamados por Dios para guiar y cuidar a su grey. Esos pastores fieles que cuidan a sus ovejas tendrán una corona incorruptible de gloria. En nuestro estado glorificado, hermanos, seremos perfectamente justos y de este modo perfectamente capaces de reflejar la gloria de Dios. Aquellos quienes su fiel perseverancia
los distingue como verdaderos hijos de Dios. No deben temer nunca el perder su salvación, hermano. Ya otras veces se los he explicado. Porque como regalo inmerecido somos guardados en doble mano. Para nosotros la salvación es gratuita porque Cristo pagó el precio. La del Padre y la del Hijo. Ahí estamos guardados nosotros y guardada nuestra salvación. Somos salvos por Dios, no por nuestro esfuerzo terrenal, hermanos. Y eso es algo que debemos tener claro. No hicimos nada para merecer esa salvación. No hicimos nada por obtener esa salvación. Estamos obteniendo esa salvación por ese amor inconfundible que Dios nos dio y nos sigue dando. Y sigue dando a todo aquel que se arrepiente y quiere tener una nueva vida en Cristo. Hermanos, realmente es preciosa su palabra. Estamos viendo entonces que el Señor nos librará y nos sacará antes de la tribulación. Lo hemos visto por el texto griego. Ahí hace la comparación y lo vemos, y más adelante también se va a ver que aquí Pedro, cuando leímos los primeros pasajes de Hechos, Pedro era preservado, pero dentro de un lugar. Nosotros no, nosotros saldremos de este mundo cuando Cristo venga por los suyos y seremos arrebatados juntamente con Él. Primeramente resucitarán los muertos en Cristo. Segundo, nosotros seremos transformados y subiremos y nos encontraremos con Él en las nubes para estar con Cristo eternamente. Hermanos, qué maravillosa promesa. Esto a mí me alienta a seguir adelante en medio de situaciones difíciles y en medio de tribulaciones, hermano, y de pruebas, porque hay gozo en mi corazón cuando yo pienso que esto es pasajero. Cuando recuerdo que tenemos grandes y maravillosas promesas y la más importante es que Él vendrá por los suyos. Eso, reconociendo que no lo merecemos, me alienta a saber que son periodos cortos, temporales de prueba, que quizás a nosotros humanamente se nos hacen largo, pero realmente son periodos temporales, porque vamos a tener la bendición tan grande de ser arrebatados, de ser llevados con Cristo Jesús y morar con Él eternamente y para siempre. Hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes. Como siempre, vamos a orar para despedir esta clase. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos las gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por estas magníficas promesas. Gracias porque tenemos la certeza, Señor, que tu venida es inminente, que tú no dices que vienes a nosotros en juicio, sino que vienes a nosotros para llevarnos, Señor, contigo y para estar contigo eternamente. Por eso debemos estar velando y orando, porque no sabemos ni el día ni la hora, Señor, en que tú dirás, fulano de tal, fulanita de tal, sube acá. Y solamente los hijos de Dios oirán tu voz, Señor, esa voz de trompeta. Solo la escucharán tus hijos, llamándoles para que suban a tu presencia en el rapto. Los inconversos no escucharán tu voz, Señor. Así lo establece tu palabra. Solo tus hijos escucharán tu voz en el arrebatamiento, en el rapto. Gracias, Señor, por esta preciosa promesa. Y gracias por la certeza que tenemos. Que pronto, Señor, vamos a estar contigo. Que pronto, Señor, veremos tu rostro cara a cara. Y pronto podemos poner a tus pies las cosas que hayamos ganado. Los premios o galardones que tú nos des, Señor, y la corona para ponerla a tus pies, en reconocimiento de todo lo que tú hiciste por nosotros, sin merecerlo. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesucristo. Te doy las gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta clase. Recuerden que yo les mandaré la tareita de esta semana. Y soy Rosy de Arias.
Es un gusto, hermanos, traerles esta lección nuevamente. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente. Y nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días con la clase número 29 de la segunda venida de Cristo y la clase número, creo que es 11, la clase número 11 de la iglesia que fue edificada por Jesús. Un fuerte abrazo, hermanos, y que el Señor les bendiga. Chao.